Muy buenos días, tengan todos ustedes, también a los que nos siguen en las redes sociales. El día de hoy vamos a continuar con la serie Un Mundo en Confusión. Y el tema que vamos a abordar el día de hoy es el número 3, que lo he titulado Criando hijos fuertes en tiempos difíciles. Si hay tiempos difíciles en los que nos encontramos, son estos, ¿no es cierto? Hemos dicho a lo largo de esta serie que en diferentes épocas de la historia humana siempre ha habido situaciones difíciles. Ahora se ha proyectado más por el uso de las redes sociales, pero siempre ha existido comportamientos que de alguna manera deshonran la imagen y sobre todo deshonran el nombre de nuestro Señor. Y el día de hoy, hermanos, quiero comenzar retomando un poco lo que hemos estudiado. Estamos viendo acerca de la batalla cultural. Y hemos dicho que la batalla cultural se trata de tomar el control de la mente, de los pensamientos, de los valores de una cultura. ¿Por qué es importante esto? Porque el fondo de todo esto son las ideologías, ideas que de alguna manera buscan controlar la mente de una sociedad para el control de ellas. Y nosotros como padres jugamos un papel importante en la participación de esta batalla cultural. ¿Por qué razón? Porque nosotros necesitamos invertir tiempo en la vida de nuestros hijos y saber lo importante que es esto. Lo importante y fundamental que jugamos nosotros como padres el papel en esta batalla cultural. Dijimos que la batalla comienza en el núcleo familiar, donde nosotros vamos formando la mente de nuestros hijos, sus pensamientos, sus valores, vamos direccionando su conducta, ¿no es cierto? Y es algo que resulta a veces complicado para nosotros, porque no hay una universidad donde alguien salga diplomado como padre. Mira, me gradué como padre, me gradué como madre. No existe. La vida misma, ¿no? Las experiencias donde encontramos fracasos y de alguna forma aciertos. Y vamos aprendiendo, ¿no? De una manera, pues, a lo que vemos a nuestro alrededor. Pero no es sino hasta cuando llegamos a conocer la palabra de Dios que entendemos realmente cómo es que Dios nos manda de que debemos de formar la vida de nuestros hijos. Y para eso necesitamos nosotros mismos como padres conocer a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos demandar a nuestros hijos cuando nuestro ejemplo de alguna forma no es el propio. No tenemos la calidad moral para decirles compórtate bien cuando ellos ven en nosotros un mal comportamiento. No podemos de alguna manera instruirles en algo cuando ellos ven lo opuesto en nosotros como padres. Una de las cosas que necesitamos fijar es nuestro ejemplo en la vida de ellos. Ahora, muchos padres de familia pudieran excusarse en el sentido de que, híjole, es que no tengo mucho tiempo para invertir en la vida de mis hijos, por el trabajo, por las responsabilidades en la casa, porque obviamente hay que pagar renta, hay que pagar luz, hay que pagar cosas, y suceden muchas situaciones que pudiéramos nosotros exponer para justificarnos. Sin embargo, siendo sinceros, todo tiene que ver con la manera en la que nosotros decidimos priorizar el tiempo, porque resulta que yo me he dado cuenta, ¿no? Hijo, hoy no fui a la iglesia, ¿por qué? Lo que pasa es que se me apareció tal cosa. Pero cuando es cuestión de responsabilidad, de trabajo, de cosas, ahí sí hay tiempo. O de alguna forma, pues tomar un tiempo, ¿no? En familia, que eso ya lo expliqué anteriormente, pues sí hay tiempo para esas reuniones, ¿no? Que se llegan a tomar. El asunto es que esto tiene que ver con cómo estamos priorizando la vida y nuestros roles dentro de lo que hacemos. Y solamente quiero recordarles, hermanos, que en esta batalla cultural, la mente de nuestros hijos, su corazón y su vida misma está en juego. Y si nosotros como padres somos indiferentes, ahorita que tenemos todavía cierta influencia sobre ellos en lo que van creciendo y van desarrollándose, no digamos por qué cuando ese niño sea grande se desvió como se están desviando en la actualidad. Y eso se debe a que fue el resultado de lo que no hicimos con ellos en el tiempo en el que era propicio. Porque ya queremos nosotros influir en ellos ya cuando el niño ya tiene bigote y barba y ya tiene 20 años. Y ya queremos tratarlo como un niño chiquito, pretendiendo tener influencia con ellos como si tuvieran 5 años. Y ya se nos fue el tiempo. Ya la manera de proceder con ellos es de otra manera, ¿no? Apelando a su conciencia, apelando a los valores, ¿no? A hacerlos conscientes de lo que ellos están haciendo, va a repercutir su vida en la eternidad. Y es eso, hermanos. Esto es lo que nosotros debemos de fijar, que lo que nosotros hagamos
o no hagamos en la vida de nuestros hijos va a repercutir en la eternidad de ellos. O sea que no solamente se van a perder aquí, sino se van a perder por toda la eternidad. Y eso es lo que debe traer sobre nuestros hombros el peso de la responsabilidad que tenemos. Porque un hijo que nace en cuna cristiana no es cristiano. Muchos asumen, no, pues yo nací en cuna cristiana y gloria a Dios. Sí, pero resulta muchas veces difícil ver realmente si esa persona se ha convertido. Porque ha vivido toda su vida bajo una escala de valores de la ética cristiana que pues lleva una vida moral aceptable. Y no se ve realmente un cambio como aquel que ha llevado una vida desordenada y se arrepiente y nace de nuevo y hay una vida opuesta, ¿no?, a la vida que llevaba. Entonces resulta a veces más difícil en el sentido mismo para él evaluar si realmente ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque toda su vida se ha conducido dentro de la iglesia, ha entendido la palabra de Dios, pero eso no nos salva. Lo que nos salva es realmente nacer de nuevo y un arrepentimiento genuino. Entonces, como padres, no nos confiemos, ya nació una familia cristiana, gloria a Dios. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y asumimos que como yo soy papá y creo en Cristo, también mi familia es salva. Y eso es un error doctrinal. ¿Por qué? Porque el texto, la idea que lleva es, si tú crees como padre en Cristo, pero si tus hijos también creen, van a ser salvos. Si no, no lo es. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que va a alcanzar salvación? La salvación es individual, no es grupal, no es familiar, es individual, donde cada uno de nosotros tenemos que encontrarnos tarde o temprano con una cruz. Hermanos, hemos dicho que como padres, más que enfocarnos en una conducta de nuestros hijos, nosotros necesitamos llegar al corazón de ellos. Llegar al corazón. Y el día de hoy vamos a ser más prácticos. Ya vimos algo de teoría, vamos a ser prácticos. ¿Qué hacer y qué no hacer con el fin de cuidar el corazón de nuestros hijos? Porque si nos limitamos a decir, padres, cuiden el corazón de sus hijos y nada más, la pregunta es, bueno, enséñame ahora cómo yo puedo cuidar el corazón de mi hijo. Vamos a ser prácticos el día de hoy para nosotros entender cómo educar y formar el carácter de nuestros hijos en una cultura como en la que vivimos. Abran su Biblia en Efesios 6, verso 4. Efesios 6, verso 4, porque Pablo precisamente instruye a los padres y le da algunas indicaciones de cómo proceder en la formación de ellos. Y déjenme decirles, antes de empezar, padres de familia, no pretendo yo venir y sacar una gran larga experiencia y decirles qué es lo que tienen que hacer. Yo mismo estoy aprendiendo. ¿Por qué? Porque la vida de padre uno va madurando, uno va aprendiendo, ¿no?, con el tiempo. No es de que ya te casaste, tienes un hijo y ya automáticamente tienes todo el conocimiento de cómo cuidar su crianza y su formación, no. Con el tiempo y con la marcha vamos aprendiendo. Que todos los hijos son diferentes, tienen temperamento diferente y al abordarlo tiene que ser distinto. Lo único que quiero exponer es principios en los cuales nosotros, de acuerdo al temperamento y a nuestros hijos, debemos de aplicar. Es como cuando hablamos de matrimonios, ¿no? Yo les he dicho, bueno, yo no les voy a decir cómo llevar un matrimonio exitoso en el sentido de ponerme como ejemplo. Yo mismo soy joven en el tanto de edad como de matrimonio. No, ya llevo más de 10 años casado, pero no me voy a comparar con el hermano Héctor, que ya tiene un recorrido, ¿no? El hermano Manuel, que ya... Entonces yo no pretendo pararme y decirle cómo hacer, pero lo que sí quiero que veamos es que hay principios en la Biblia que nos rigen a todos. Ya seas 1 año o 30 años, si hay un problema es porque no se ha considerado el consejo de Dios. Y es de esa misma manera en la educación de los hijos. No que ya como padres tengamos toda la madurez, no, sino vamos aprendiendo y la Biblia nos da algunos consejos al respecto. Dice ahí Efesios 6:4, y vosotros padres, observen a dónde va enfocado al padre. La instrucción para quién es, para nosotros. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Observen, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación al Señor. Miren, el texto comienza diciendo a los padres que no deben de provocar a ira a sus hijos, o sea, a nuestros hijos. Pero ¿qué significa esto? Por mucho tiempo yo estuve dándole vuelta y vuelta y
y lo dejaba a un lado y después volvía otra vez después del tiempo. Yo no alcanzaba a entender qué implicaba no provocar a ira. Y hasta hace un tiempo empecé a ver, yo le decía a mi esposa, fíjate, ahora entiendo qué es no provocar a ira a nuestros hijos. Y he visto una serie de principios de los cuales todos los he hecho mal. Todos los he hecho mal. Y es ahí donde la palabra de Dios nos confronta a nosotros como padres, porque nosotros que somos padres ahorita, pudiéramos ser incluso, no quiero decir la palabra víctima, pero de alguna forma pudiéramos ser el resultado del descuido de a su vez de nuestros padres. Pero nosotros ya que venimos a Cristo y conocemos la palabra, necesitamos nosotros actuar de una manera distinta. ¿Por qué? Porque generalmente buscamos no ser como nos trataron. Y resulta que muchas veces terminamos siendo, no igual, pero a lo mejor algo similar. Pero la Biblia sí nos orienta en cómo hacerlo. Miren, esta instrucción, cuando Pablo menciona de que a los padres no provoquéis a ira a nuestros hijos, necesitamos primero entender el contexto cultural e histórico en el que se da esta expresión. Porque esta instrucción fue un concepto revolucionario para la cultura pagana a la cual Pablo se estaba dirigiendo o estaba escribiendo. En esta época, la ley romana les daba a los padres, hablando del padre del sexo masculino, el poder absoluto sobre la familia, lo que ellos le llamaban la patria potestas en latín, lo que ahora nosotros conocemos como patria potestad. Pero patria potestad no se entendía en ese entonces como ahora nosotros lo entendemos. En ese entonces implicaba que un padre podía dar órdenes con absoluta autoridad sin la obligación de considerar el bienestar de la esposa ni de los hijos. Y hay algunos que todavía se conducen bajo esa idea, ¿no? Piensan que están todavía bajo ese dominio romano, pero ya no. Entonces la patria potestad tenía esa idea. El padre era autoritario, era un dictador, y de hecho cuando un niño nacía, el padre decidía si dejaba vivir al recién nacido o simplemente ordenaba su muerte por exposición. O sea, lo dejaba a la intemperie y ahí a la buena de Dios. Entonces el padre podía hacer cualquier cosa a sus hijos. Podía castigarlos como quisiera e incluso venderlos como esclavos o mandarlos a ejecutar sin importar su edad, y nadie podía decir nada. Eso era la patria potestad bajo ese sentido o ese entendimiento en el Imperio Romano. El infanticidio en esa época era muy común en Roma. De hecho, Séneca escribió que los niños más débiles y deformes eran ahogados. Y algunos otros historiadores dicen que esos niños que eran abandonados, muchos otros los tomaban para criarlos, pero no porque tenían un espíritu social, ¿no? O fueran compasión de ellos, sino los alimentaban, los criaban para usarlos como esclavos o como prostitutas. O sea que el destino de los niños en ese entonces era trágico. Ahora lo podemos comparar como al aborto, ¿no? Una situación similar. Pero este era el contexto en el que Pablo está escribiendo. Un mundo en el que se abusaba a los niños, e incluso se les asesinaba. Ahora, bajo esta perspectiva, nosotros ya tenemos un panorama de lo que implicaba este mandamiento. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Te imaginas vivir bajo esa cultura y que alguien te diga, oye, no provoques a ira a tu hijo? ¿Qué? ¿No sabes que yo soy el pater familias, el dueño y señor de mi familia? O sea, ¿tú quieres venir a mí e imponerme algo? O sea, ¿te imaginas el choque cultural? En el que es como ahorita, ¿no? En esta sociedad en la que vivimos, cualquiera sin casarse agarra y se va. Oye, la Biblia dice esto. ¿Qué? Si mira todo a tu alrededor, ¿no sabes que vivimos en este siglo XXI? O sea, ¿de qué estás hablando, no? ¿No? Como pudieran muchos decir, oye, pues, ¿no? En el contexto de las pastoras que ahorita andan, oye, las pastoras, ahí uno puede decir, bueno, es que eso era, la prohibición de pastoras fue en el contexto del Nuevo Testamento, y ya estamos en otra época. O sea, hermanos, los principios de las Escrituras nos rigen en todas las épocas. Entonces, este contexto, cuando Pablo lo estaba escribiendo, en un mundo donde se abusaba de los niños, chocaba con la cultura. Chocaba con la cultura y la mente de ese entonces. En un mundo en donde a los niños no se les consideraba.
Ahora Pablo les manda a los padres a considerar el estado emocional de su corazón. Fíjate nada más el mandamiento. Entonces ya implicaba un reto para el padre. Ya implicaba un reto. Miren, educar y disciplinar sin considerar el estado emocional del corazón, eso no es correcto. Y miren que hay veces que nosotros, o en este caso, utilizo o digo cosas de las que no son correctas porque de alguna forma yo mismo caí en esas situaciones, ¿no? Donde disciplinamos al niño y simplemente lo instruimos, pero no vamos al corazón de ellos. Simplemente hacemos las cosas como nosotros pensamos o disciplinamos, no porque ellos hayan pecado, sino porque hicieron algo que a mi parecer no era correcto. Entonces ya la disciplina se va tornando en base a mi parámetro, no en base a lo que yo digo, no en base a lo que la Biblia nos enseña. Y es lo que vamos a ir estudiando a lo largo de esta enseñanza. Miren, Pablo manda entonces a no provocar a ira a nuestros hijos. Pero ¿cómo un padre puede hacer esto? En el momento de que nosotros como padres aplicamos la disciplina, necesitamos tener dos parámetros en nuestra vida. Dos torres en la formación de ellos. La primera es su edad. A medida que los hijos crecen madurativamente, es el margen de la libertad que se les da. No puedes darle tu carro de 2 años a un niño. ¿Por qué? Porque no es la edad propia. Pero si ya tiene una edad de unos 20 años, pues puede que se lo des. Y eso depende a la segunda columna que necesitamos considerar, el comportamiento. Conforme los hijos se comportan de forma responsable y toman decisiones adecuadas, es preciso ampliar espacio en su libertad. ¿Sabes qué? Ya tiene una edad de 20 años, pero él es responsable y con sus acciones me ha demostrado que es maduro, entonces le tengo la confianza. Pero si estos dos parámetros, uno de ellos, a lo mejor no es la edad propia para que el niño desarrolle tal cosa, pues me está indicando que no es propio. Ahora, a lo mejor sí tiene la edad, pero no tiene la madurez, pues de magia le suelto el carro. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque ya me van a estar llamando que ya hubo un accidente. Entonces, estas dos columnas debemos de considerar en el momento de la crianza de los hijos, su edad y su comportamiento en base a su responsabilidad. Por el contrario, si no hay, debemos nosotros de restringir este espacio de libertad si las decisiones que vemos que toman nuestros hijos son de una manera irresponsable. Ahora, quiero fijar esta idea más clara. Nosotros como padres debemos de ajustar nuestras reglas de acuerdo a su edad y a su madurez. En base a eso, voy a dar alguna serie de indicaciones o de maneras en las que nosotros como padres podemos provocar a ira a nuestros hijos. Pero vean cómo cada una de estas ideas que voy a mencionar tienen ese fundamento, esas dos columnas. La primera, cuando somos sobreprotectores. El día de ayer estaba viendo una caricatura con los hijos y es de esa caricatura que son como unos cavernícolas, donde de alguna manera el papá siempre busca sobreproteger a los hijos, busca, siempre está ahí, ¿no? Pero yo ya la he visto como 2, 3 veces y hasta apenas ayer entendí el mensaje. O sea, dije, oye, le dije a mi esposa, oye, fíjate, ese papá es bien sobreprotector, porque para todo, no, que esto, no, que el otro. Ahora, hay que ser prudentes. A mí me pasó ahora que estuvimos jugando, ¿no? Allá en el campo. Cuando llegó mi hija, oye, ¿puedo ir? Pues sí, porque ahí en la zona donde estoy, pues siempre no se mira cosas así, malas, ¿no? Que sucedan. Pero cabal, ese mismo día sucede algo. Que van al Depanor y hay una persona ahí con un mal aspecto observándolas. Y bueno, pues fueron 2 personas a lo lejos siguiéndolas y después nos comentaron, ¿no? Lo que sucedió. Y es eso, que nosotros debemos en un momento dado sí dar libertad, pero nosotros como padres ahora hemos aprendido que ser prudentes en ese sentido. Pero quiero que vean, nosotros muchas veces el error que cometemos es ser sobreprotectores. Ya tiene 25 años tu hijo y todavía quieres que llegue a las 4 de la tarde. O sea, estás siendo sobreprotector. Cuando mi hija estuvo creciendo y empezó a salir, yo le decía, te quiero a las 7 de la noche. Y bueno, llegaba a las 7. La primera llegó 7:05.
Luego, la próxima vez no sales. Y, oye, pero fueron 5 minutos, a las 7. No hay vuelta de hoja. Después, cuando ya empezó a aprender, y ya a su edad, bueno, ya a las 8. Y resulta que estando en su escuela un día me comentaba de que sus amigas estando hablando de a qué hora llegan y vamos a salir y todo, y ella decía, no, es que yo no puedo llegar después de las 8. Y se le quedaban mirando así. No, pues te prohíben llegar después de las 8, pues ya. Era, nosotros llegamos a las 12, a la medianoche, en la madrugada, dice, ¿y tú? Dice, pues qué papá tienes, casi le decía, ¿no? Pero déjenme decirles, nosotros necesitamos guardar el corazón de ellos. Sí, poner cierta libertad de acuerdo a su madurez y de acuerdo a su edad. Pero cuando nosotros ponemos restricciones y no confiamos en ellos y los queremos someter y ahí tener, entonces causamos ira en ellos. Y es lo que Pablo está escribiendo. No les damos la oportunidad de desarrollar su independencia. Tiene 20 años y quieres ir con él todavía. O sea, eso hay que verlo en el contexto también. Porque yo le recomiendo a los padres que si tu hijo tiene novia, le mandes un chaperón. No sé si se entiende. Yo cuando mi hija salía, le mandaba a uno de mis hijos. Si quieres salir, no puedes ir sola. Esa fue la condición. Si tú quieres tener novio y quieres salir, no te vas a ir sola. Siempre te vas a llevar a alguien. No, pero vale como quieras. ¿Quieres salir? Ya sabes. Si no, pues no tengas novio. Y siempre se iba con alguien. O sea, de alguna forma, nosotros sí debemos de ser también prudentes, ¿no? Bueno, es que el pastor dijo que hay que tener cierta libertad. Y se va con su novia y llega a las 2, 3 de la mañana. No, necesitamos ser prudentes. Ahora, nosotros necesitamos buscar, también provocamos a ira cuando buscamos tenerlos bajo un control estricto, o sea, de corte militar, ¿no? Y así, y se cae y no puso la lámpara donde tú querías y ya lo regañaste. Entonces, ahí es donde quiero apuntar, que dije hace rato, muchas veces viene el regaño cuando no es algo pecaminoso en sí mismo, simplemente porque hicimos algo que bajo mi criterio debería de estar ahí la lámpara, ¿no? Y ya es algo donde es un problema del corazón del Padre, donde queremos controlar todo. Y una persona que busca controlar las cosas y no aprende ahora sí que a controlarse él mismo, pues va a empezar a tomar decisiones incorrectas, ¿no? Como padres, nosotros debemos de soltarlos gradualmente, a medida que van ellos madurando. Y ahí es donde implica nuestra formación. O sea, no es, bueno, ya va madurando, pero a su vez la instrucción de nosotros como padres es fundamental. Lo que estudiamos la semana pasada de Deuteronomio 6, estando en tu casa, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando andes en el camino, siempre buscar un pretexto o algo, conectarlo con la palabra de Dios. Ahora no me acuerdo este fin de semana, luego hace cada pregunta a los niños. Y oye, papá, ¿y los ángeles? Y esto y aquello, ¿no? Y la finalidad es siempre buscar un punto donde los conectemos con la palabra de Dios. Buscar un pretexto. Miren, pretextos hay muchos que podemos nosotros utilizar para conectarlos con la palabra de Dios. Que ellos estén expuestos y instruirlos. El número 2. Nosotros provocamos a ira a nuestros hijos cuando mostramos favoritismo por alguno de nuestros hijos. Y esto, hermanos, se da hasta en las mejores familias, ¿no es cierto? Pero mostrar favoritismo no solo se limita a inclinarnos a darle algo a alguien y al otro no. E implica también compararlos entre ellos. ¿Por qué no puedes parecerte más a tu hermano? ¿Por qué tu habitación está tan limpia como la de tu hermana? Ayer me levanté y andaba ahí en esos 5 minutos que uno de repente... Y y yo me reaccioné porque mi hijo pequeño estaba dibujando y le dijo, ¡ay, eres un prolio! Dibujas mejor que ciertas personitas, ¿no? Y estaba ahí la niña. Y entonces, ¿qué provoqué? Un conflicto entre ellos. Y luego mi esposa me dice, ya empezaste. Y yo reaccioné y dije, oye, yo acabo de escribir esto y lo acabo de hacer mal. Pero fíjate cómo nosotros como padres necesitamos estar como, o sea, a trucha, ¿no? Pilas. Miren, hay veces que los hijos, dependiendo de la edad, te dicen, es que no es justo. Y si te agarra mal parado, te vas a comer su comentario.
Porque generalmente los grandes dicen, es que no es justo porque a él le das esto, esto y esto. Y entonces le digo, mira, te quiero explicar, si es justo. ¿Y sabes por qué? Porque tú a la misma edad que él tenía los mismos privilegios. Entonces sí es justo. No puedes comparar porque la edad no es la misma y las actividades que puedan hacer no es lo mismo. Imagínate que él me diga, es que no es justo porque él sí lo dejas ir al terreno a jugar soccer. O sea, ¿verdad que eso no hay nivel de comparación? Ah, no, ¿verdad? Ah, pues entonces no digas que no es justo. Porque a la misma edad ustedes tenían las mismas posibilidades. Pero si nosotros no nos ponemos ahora sí que pilas, nos comemos su comentario y sí, no, y queremos nosotros equiparar a algo justo cuando en realidad no se trata de justicia. Qué increíble, ¿no? Que los niños ahora manejen términos de justicia. O sea, de acuerdo a su perspectiva. Y así somos. Es que no es justo de acuerdo a lo que yo creo y a mi criterio. Pero en realidad, pues muchas veces va distorsionado. Miren, si algo trae dolor al corazón de un hijo y que posteriormente se puede traducir en rebeldía y rechazo, es darles motivos a nuestros hijos que los amamos a uno sobre los demás. Eso produce un problema en el corazón de nuestros hijos. El relato bíblico nos da ejemplo de eso. Por ejemplo, Isaac, ¿a quién amaba? A Esaú. Y Rebeca a Jacob. ¿Y qué fue lo que produjo todo eso? Terminó con la intención de un hermano tratando de matar al otro. O sea, Esaú tratando de matar a Jacob. Y Jacob parece que no aprendió la lección. Él también tuvo su favorito, que fue José. ¿Qué provocó? Que los demás hermanos se encendieran en ira y buscaran matarlo. Y al final lo acabaron vendiendo, ¿no? A los amalecitas. A los amalecitas. Entonces, vean lo que produce todo eso. Y en la época en la que vivimos, muchas veces nosotros podemos decir que la experiencia diaria sigue confirmando este hecho. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros podemos a lo mejor observar o saber de un padre que está teniendo cierta preferencia con el otro y está causando un gran daño, como lo que les conté la vez pasada. De que el papá decía, es que tú eres el del 10, es que tú eres esto, es que tú eres el otro. Y la otra persona o el otro hermano que no tenía las capacidades como su hermano, pues de alguna manera lo fue resintiendo. Y como el hijo buscaba la aceptación del padre, o por lo menos un reconocimiento, él lo canalizó de una manera negativa. Él le dijo, padre, un día te vas a acordar de mí por un hecho que te va a dejar impactado. Voy a tener una aprobación tuya, ¿no? ¿Él qué hizo? Pues estando en el parque de Nueva York, asesinó a un viejito, lo apuñaló a sangre fría. Y entonces el hijo, cuando su papá tuvo la oportunidad de hablar con él, le dijo, padre, nunca se te va a olvidar este hecho que yo hice, ¿no? O sea, lo canalizó de una manera negativa. Y eso produce en el corazón, producimos nosotros como padres en el corazón de nuestros hijos cuando mostramos ciertas preferencias. Y vuelvo a repetir, no es que le demos más a uno que al otro, sino implica cuando los comparamos. Ahora bien, en tercer lugar, también nosotros provocamos a ira a nuestros hijos cuando creamos en ellos la idea de que no llenan nuestras expectativas. Y esto es terrible. Miren, esto se da cuando nosotros como padres solemos poner presión sobre la vida de nuestros hijos, ya sea en la escuela o en algún deporte. Y esto crea frustración en el corazón del niño, porque ellos no alcanzan a entender o no sienten, o sienten, mejor dicho, que no hay manera en la que el papá esté conforme con lo que él hace. O sea, no llena la expectativa del padre. ¿Ustedes han escuchado la expresión, haga lo que haga, mi padre o mi madre nunca está contenta? Miren, siempre encuentran los papás alguna crítica en su desempeño. No importa qué bien lo haga, lo puede hacer el hijo. Nunca el padre encuentra, o el hijo nunca encuentra una aprobación por parte del padre. Y déjenme decirles algo, nuestros hijos necesitan la aprobación nuestra como padres. Eso es lo que necesitan. Y es ahí cuando nosotros siempre estamos hablando de algo negativo respecto a lo que ellos hicieron. Y déjenme decirles, yo hace unos años empecé a meditar respecto a esto. Y resulta que un día me puse a pensar. Generalmente hay situaciones periódicas en las que me analizo, ¿no? A la luz de la Biblia, qué tanto estoy haciendo bien mi labor en esta área, en la otra área, en aquella área.
y paso un filtro, ¿no? Según la palabra de Dios, y me di cuenta de que todo lo que hacían mis hijos siempre era algo negativo. Es que esto no lo hiciste bien, es que el otro no lo hiciste aquello. ¿Y qué buscan ellos? Nuestra aprobación. Ahora, pudiéramos decir, pero es que también si todo lo hacen mal, pero aquí es el punto. Lo hacen mal según quién o según qué estándar. Porque si tú pones tu estándar de que necesitan un 10 porque es lo que tú quieres, entonces ahí está mal. ¿Por qué? Porque entonces tú buscas que tus hijos llenen tus expectativas. Y ellos necesitan recibir esa aprobación. ¿Para qué? Porque la aprobación puede funcionar con un efecto distinto. Porque cuando nosotros les exigimos causa frustración, pero cuando empiezan a recibir cierta aprobación, es un detonante en su vida para sacar el 10. ¿Por qué? Porque estamos trabajando ¿en dónde? En su corazón. Cuando nosotros nada más nos limitamos a su conducta externa sin ocuparnos en su corazón, estamos cometiendo un error. Porque por fuera ellos pudieran estar comportándose bien, pero dentro de su corazón está surgiendo esa raíz de resentimiento, de amargura, y bueno, lleva una conducta como la del padre o la de madre dice. Pero al final, al no tratar en su corazón, estamos sembrando ese enojo o esa ira. En cuarto lugar, cuando los desalentamos. Y esto ocurre por la falta de tiempo de nosotros como padres al sentarnos y escucharlos. Sí, está bien. O no tomamos el tiempo para mirarlos fijamente, ¿no? Siempre estamos haciendo otra cosa y a su vez tratando de escucharlos. Y es algo de lo que nosotros necesitamos ver que eso los desalienta. ¿Por qué? Porque produce no le interesa o hay una falta de interés. Y esto yo lo he visto que hay veces que ya nosotros como padres lo tenemos, y es un hábito o un mal hábito en nosotros, de que estamos haciendo algo y queremos hacer dos cosas a la vez, sobre todo cuando se trata con nuestros hijos. Y esa imagen produce en ellos que no estamos interesados en lo que ellos nos están diciendo, produce desaliento. Y también produce desaliento por la falta de recompensa. Ambas cosas destruyen la motivación y el incentivo en el niño. Pero para evitar eso, nosotros necesitamos tomar un tiempo para determinar o para escucharlos, mejor dicho, ¿no? Respecto a lo que tienen que decirnos. En quinto lugar, nosotros como padres podemos provocar a ira a nuestros hijos cuando no hacemos sacrificios por ellos. ¿Cómo se da eso? Miren, muchas veces como padres hacemos sentir a nuestros hijos como si fueran una intrusión en nuestra vida, ¿no? Como si fuera ese pequeño, fíjense, estaba precisamente en esa caricatura que les decía ayer, decía un niño un adolescente que era más civilizado, hablaba de, él decía, oye, ¿qué es esto? Dice, porque hablaba de que es un animal, o sea, que no tiene cerebro y como se comporta como un animal. Y la viejita decía, nosotros a eso le llamamos niño. O sea, por su comportamiento y su acción, ¿no? Pero miren, muchas veces los hijos sienten en su corazón que es una intrusión en nuestra vida. Cuando nosotros como padres les transmitimos el sentimiento que es una molestia para nosotros. Cuando estás en tus labores, estás haciendo una cosa y viene, ay, otra vez. Fíjense, el día de ayer estaba yo haciendo unas cosas y me dice mi hijo más pequeño, oye, ¿me das mi leche? Le digo, sí. Y después me ve que estoy ahí y se me para aquí y me dice, es que estás muy ocupado, ¿verdad? Y me quedé así. Y él, miren, nunca más nosotros podemos darles esa idea de que estamos tan ocupados como para atender su necesidad. A lo mejor en el momento no es que yo vaya a tomar mucho tiempo, pero imagínate la idea que él tiene. Estás muy ocupado. Déjenme decirles algo, nuestros hijos requieren de toda nuestra atención. Yo hice a un lado todo. De hecho, anteriormente, cuando empecé o el Señor me empezó a cepillar fuerte mi corazón, yo pues en las mañanas me dedico a preparar las cosas. Y cuando todos llegaban, yo seguía todavía ahí. Y bueno, estaba yo ahí, veía a los niños, dije, bueno, pues estamos aquí en casa y todo, pero el Señor como que me dio así que me dio duro y descubrí que no le estaba dando el tiempo.
¿Por qué? Porque a pesar de que ya era por la tarde y ya tenía mi día en la mañana ocupado en lo que yo tenía que hacer, por la tarde yo quería todavía robarles el tiempo que les pertenecían a ellos. Y eso es lo que hacemos totalmente. Entonces, ¿qué dice? Llegan y ya cierro todo. ¿Por qué? Porque ahora las tardes son para enfocarme a ellos, ¿no? A ellos. Estos últimos días he andado medio presionado por algo que voy a hacer, pero generalmente ya, incluso mi esposa no me dice, uy, ya, o sea, ya empezó a ver, ¿no? Que ya sí cierro mis cosas y no quiero volver a escuchar eso. Ah, es que no tienes tiempo, ¿ah? ¿Te imaginas? No tienes tiempo. O sea, ¿cómo no voy a tener tiempo cuando bíblicamente nosotros como padres, todo el tiempo que debemos de invertir es en dos personas, en nuestra esposa y en nuestros hijos? Nada más. O sea, sí hay otras cosas, pero prioridad es eso. Pero cuando nosotros no priorizamos lo que la Biblia prioriza, entonces vienen los problemas. ¿Por qué surgen problemas? No porque de alguna forma lo que se está haciendo sea pecado. ¿Por qué es pecado ir a trabajar? No. ¿Es pecado sostener a la familia? No. Pero aún estas mismas cosas que no son pecaminosas en sí mismo, producen un conflicto en el hogar. Y oye, pero pues, te doy todo lo que tienes. Bueno, cuando lleguemos al último, a lo último que voy a tratar de la enseñanza, vamos a ver esa actitud, cuando asumimos que pues no les falta nada. También a Absalón no le faltaba nada. Lo único que le faltó y que produjo el problema fue la imagen de su padre. Pero no le faltó nada. Fíjate, no le faltó nada. Y muchos padres actuamos de esa misma manera. No, pero no les falta nada. Pero tu hijo va a querer más un tiempo con nosotros que un tiempo con cualquier otra actividad. No se compara. Y déjenme decirles algo, tanto es así que muchos de los que somos padres vivimos esa situación con nuestros mismos padres, ¿no es cierto? Y mira nada más, hace rato yo comencé diciendo, muchas veces asumimos, no voy a cometer los mismos errores, y lo estamos haciendo otra vez. De una manera distinta, pero lo seguimos haciendo. Ahora, en quinto lugar, no, pero ya lo había mencionado, disculpe. En sexto lugar, cuando los maltratamos verbalmente. Eres un inútil, eres un bueno para nada. Tú miras al niño y siempre está creciendo con ese rechazo, ¿no? Con esa idea, con esa mentalidad de que así es como es el círculo social. Miren, el primer círculo social de un niño es la familia. Y es ahí donde se empiezan a implementar los valores, las ideas, su carácter. Es por eso que el núcleo familiar es donde se debe de empezar la batalla cultural, de fomentar valores en nuestros hijos. Una idea de que el círculo social en el que está, que es la familia, es de una manera bíblica, la imagen es esta y no la imagen es la del mundo. Y bueno, pues nosotros como padres de alguna forma necesitamos invertir tiempo en la vida de nuestros hijos. Miren, el maltrato verbal los hace sentir rechazados. Y no solamente es decirles él es inútil, sino también de una manera con sarcasmo, ¿no? Como lo que yo les decía, ay, dibujas mejor que cierta personita. O sea, un sarcasmo, o a veces en sentido de burla. Nosotros necesitamos quitar todo eso de nuestro corazón. Miren, en Efesios 6:4, regresando a Efesios, la instrucción es, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora observen, dice Pablo, criadlos. Ya estudiamos cómo podemos nosotros como padres provocar a ira a nuestros hijos. Pero ahora Pablo dice, criadlos. La palabra criar aquí alude al hecho de que nuestros hijos no pueden crecer bien por sí solos. No crecen bien por sí solos. ¿Quién está educando a nuestros hijos? ¿Cómo es que ellos están adoptando esos valores? ¿No? Cuando nosotros como padres nos desatendemos de la crianza de nuestros hijos, déjenme decirles algo, lo vamos a pagar caro. Es mejor ahorita invertir nuestro tiempo en ellos, porque el día de mañana lo vamos a sudar sudor de sangre. Miren, este hecho de criar a los hijos
implica que ellos no pueden por sí mismos crecer, necesitan la formación de un padre, de la imagen de una madre. Ahora que veamos la próxima semana la identidad de género, vamos a ver dos aspectos. La primera, la identidad de género o la identidad queda fija desde el momento de la concepción, pero el segundo aspecto es de que la identidad se reafirma en el trato de que uno da como padre a los hijos. O sea, que no por el hecho de que ya queda fijada, la exposición externa que ellos tengan y su ambiente también va a determinar si ellos afirman lo que de alguna manera es natural en ellos o lo que la doctrina del mundo los esté influenciando, ¿no? Por eso, miren, algo que me llama la atención, sobre todo es que todos aquellos que están a favor de todo esto de adoctrinamiento buscan de alguna manera destruir la familia. Y para destruir la familia, buscan que los roles del papá y de la mamá ya no sean, de alguna manera, se reestructuren. O sea, que el papá ya no sea solo el único que sea proveedor de la familia. Por eso surge lo que es las empoderadas. ¿Por qué? Porque tú también puedes. Buscan destruir totalmente eso. Y a lo largo de esta serie vamos a tratar también ese tema de las empoderadas. Déjenme decirles algo, lo único que busca es destruir la imagen de Dios en la vida de la mujer. Fíjate nada más el fondo de todo eso. Entonces, regresando a lo que estamos estudiando, nuestra participación como padres es guiar a los hijos, encaminarlos, educarlos es esencial. Lo que no hagamos en ellos y con ellos, tarde o temprano, de alguna forma repercutirá en su comportamiento, en su formación, en su carácter. Miren, como padres hemos sido llamados constantemente a formar la vida de nuestros hijos. Y Pablo, cuando dice criadlos, nos da dos ideas, en disciplina y en amonestación. La palabra disciplina habla de una reprensión, de una advertencia. Y muchos pudiéramos decir, no, pues para eso sí, ahí sí me pinto solo. Pero déjenme decirles, la idea que tiene aquí disciplina en reprensión y amonestación habla de un tono paternal suave y tierno. Algo que generalmente causa una ausencia en la vida práctica. No siempre el tono es medio rudo, medio tosco, medio brusco. Y eso de alguna forma repercute en el corazón del niño. Pues déjenme decirles, un ejemplo de esto lo vimos el viernes con Jonás. Jonás, un berrinchudo de primera. Jonás, una persona que se atrevió a decirle a Dios y a cuestionar su carácter bueno. Y todavía el Señor tuvo la bondad, la delicadeza de ser condescendiente con él. Y de alguna manera la imagen que yo pudiera mencionar es sentarse al lado de Jonás y dialogar y decirle, oye, Jonás, ¿te enojas por lo que yo hice? Sí, me enojo hasta la muerte, dice Jonás. Yo me imagino el Señor le dice así, un rayo para que sepas con quién estás hablando. ¿O cuántos papás son así? No, yo soy tu padre, tú te sientas y me escuchas. Eso lo único que provoca es el corazón. ¿Por qué Dios no lo hizo así? El mayor ejemplo que nosotros tenemos de paternidad es el ejemplo de Dios. Dios no trató así a Jonás, y eso que él era Dios, el creador de las cosas. Él tuvo la delicadeza de sentarse al lado y de explicarle, mira Jonás, ¿sabes que en esa ciudad hay más de 120,000 personas? O sea, tú tienes consideración por una planta que se murió y no por toda esa gente. O sea, mira nada más el carácter bueno de Dios, de tener ese tacto, de hablar con Jonás como un hijo de él. Y ese ejemplo es el que nosotros como padres debemos de emular, debemos de imitar en nuestra conducta. Yo sé que no es algo fácil y yo sé que nos hemos equivocado como padres, pero estamos aprendiendo. Como yo les dije la semana pasada a los adolescentes, vamos a tratar temas donde nosotros como adolescentes, como ellos como adolescentes e hijos, sería un error voltear a su papá, a su mamá y decir, para que aprendas. No, quitemos eso de nuestro corazón. Dejemos que el Espíritu Santo nos sacuda como Él quiera de una manera individual, porque de entrada sabemos que no la hemos hecho muy bien, ¿no es cierto? Pero por eso estamos aquí. ¿Por qué? Porque todos somos parte de este mismo club. Tanto padres como madres no lo hemos hecho muy bien.
como así nuestros padres no lo hicieron muy bien con nosotros. Pero eso no es pretexto para que ahora la próxima generación a la que nos tocó criar, cometamos los mismos errores, ¿no? Y muchos de nuestros hijos probablemente recibieron esa dureza en un tiempo. Y ahora como padres, pues vamos a enmendar esa situación en el corazón de ellos. Recordemos que todos los asuntos de la vida, hermanos, proceden del corazón. ¿Qué quiero mencionar con esto? Que toda conducta de nuestro hijo procede y nace del corazón. Esto es algo que nosotros como padres debemos de ser conscientes, porque si entendemos que la conducta que ellos externan es el producto del corazón, va a ser la clave para nosotros poder actuar en la vida de ellos. ¿Por qué razón? Porque es ahí donde debemos de prestar atención. El campo de batalla más pequeño del mundo es el corazón de un niño. ¿Por qué razón? Porque ahí es el campo de batalla donde se lleva el pecado y la lucha entre el pecado y la rectitud, ¿no? En el corazón de ellos. Por lo tanto, cada vez que hacen algo malo, es una manifestación de lo que hay en el corazón de ellos. Es como les he puesto el ejemplo ya varias veces, cuando alguien tiene temperatura, fiebre, va al doctor, ¿el doctor a dónde va a apuntar? ¿A bajar a la fiebre nada más o va a la raíz? ¿Cuál es la infección que está detonando la fiebre? Y muchos como padres vamos a lo exterior, a tratar con la temperatura, pero no vamos a la raíz. Y la raíz es el corazón. ¿Tú quieres que un hijo realmente se empiece a formar? Necesitamos buscar que ese corazón, que en ese corazón el que reine sea el Señor. Formar el corazón en la vida de ellos. Es precisamente lo que ahorita decíamos, ¿no? En la presentación de los niños. Y miren, es por eso que muchos de los hijos solamente parecen buenos por fuera. Tienen una buena conducta mientras están todavía en el control familiar. Porque dentro de la familia tienen cierto control que solamente se limita a un comportamiento externo. Pero cuando ese adolescente sale fuera de ese control, se va a otro país o sale fuera de la familia, sale lo que realmente hay en su corazón. O sea, esa maldad, esa rebeldía. Y es por eso que muchos dicen, es que yo no me explico, ¿por qué es como estaba si no era así? Porque te enfocaste solo en la conducta y no trabajaste en su corazón. Es una manifestación y se requiere que nosotros como padres les ayudemos a que ellos vean el estado de su corazón, ¿no? Enseñarles que cuando hacen algo pecaminoso, no solamente han ofendido a la persona, han ofendido a Dios. Pero ahora, ¿qué se enseña? No les digas que de alguna forma están mal, porque los vamos a restringir en su libertad. Déjenme decirles algo, ese es el peor error. Los niños necesitan reconocer que también son pecadores, porque eso es encaminarlos a que el día de mañana ellos vean su necesidad de Dios. Hermanos, todos necesitamos de Dios. Cada uno de nosotros hemos pecado y hemos ofendido a Dios. Como decíamos la semana pasada, nuestros hijos no son pequeños ángeles que Dios nos dio para protegerlos. Ellos ya vienen mal desde nacimiento. Eso es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que en pecado, David dijo, en pecado he sido formado. Y 2 capítulos después de Salmo 51, dice que hablan mentira desde que nacen. O sea, de alguna forma, ese pecado de Adán ya viene insertado en nosotros, en nuestra naturaleza. Es por eso que hay esa inclinación a portarse mal, ¿no? Y una de las cosas que nosotros necesitamos ver es que criar en disciplina y amonestación, como dice Pablo, implica hablarles de Dios a nuestros hijos. Háblales de Dios. Implica que reconozcan a Dios como su Señor, como su Salvador, que no solamente tengan teóricamente el concepto o la imagen de Dios como creador, sino que ellos realmente lo conozcan. Y ahí es donde está el conflicto, que muchos de nosotros como padres no lo conocemos. ¿No sales de Juan 3:16? ¿Ya ni a la iglesia vas? ¿Cómo vas a instruir a tus hijos? Y déjenme decirles algo, y de verdad yo me incluyo ahí. Nosotros necesitamos ser conscientes que Dios nos va a demandar la vida de nuestros hijos.
Que no se nos olvide eso. Eso es lo que debe de motivarnos en un momento dado a conocer a Dios. ¿Por qué? Porque ¿cómo le voy a dar algo que yo mismo desconozco? ¿Cómo le voy a pedir que busque a alguien si yo mismo no lo conozco o no lo busco? Entonces es importante que ellos reconozcan a Dios, que amen a Dios. ¿Cómo van a amar si nosotros mismos como padres no amamos a Dios? Que aprendan a obedecer a Dios. No, oye, niño, eso ofende a Dios. Y ama se voltea y dice, qué hipócrita eres. Me taches de que yo estoy ofendiendo a Dios. ¿Y tú? ¿Cómo tratas a mi mamá? ¿Cómo esto? ¿Cómo el otro? Hermanos, las personas que más nos conocen son nuestros hijos. A ellos no los podemos engañar. Son los que viven con nosotros, los que saben cómo reaccionamos, los que conocen realmente nuestro corazón. Los que parecemos ángeles somos nosotros cuando venimos a la iglesia. Pero cuando vamos a la casa, sale realmente la imagen que somos. Hermanos, nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos a que sigan nuestro ejemplo. El ejemplo es algo fundamental para la vida de ellos. Y todo esto, como leímos en Deuteronomio 6, utilizar o enseñarles por medio de la repetición. No te canses. No te canses en enseñarle. Estas palabras les repetirás y hablarás. O sea, viene un énfasis de parte de Dios a nosotros como padres, porque dice, estas palabras estarán sobre tu corazón. No está refiriendo al hijo, está refiriendo a nosotros como padres. Si nosotros queremos que nuestros hijos crezcan fuertes en un tiempo de crisis, es fundamental que nosotros nos involucremos en su crianza, en su formación, en la disciplina, en amonestar, como ahorita les decía en esa exhortación, pero como un padre tierno en el tono. ¿No es cierto? Y créanme que es eso algo que me costó y todavía cuesta, ¿no es cierto? Nos cuesta, pero cuando miras lo perjudicial y ves los beneficios, como ahorita platicando ahí atrás con un hermano, aprendemos a morir. Te dice, oye, ¿cómo te va que te casaste? Sí, me casé en junio. ¿Cómo te va? He aprendido a morir. Y así es, hermanos. Aprendemos a morir. Si nosotros no morimos, hermanos, no vamos a poder llegar muy lejos. Porque esto se trata también, no se trata de decir, tú me respetas porque yo soy tu padre. Se trata de ganarnos ese respeto. O sea, ganarnos la honra de nuestros hijos. ¿Cómo ganamos la honra de nuestros hijos? A través del trato. Y mucho de ese trato es reconocer que hemos hecho mal. Todavía con mis hijos que ya están casados, todavía los he tenido que sentar en la casa y decirles, ¿sabes qué? Te invito a comer. Llegan y todavía decirles, perdónenme, me equivoqué. Pero cuando nosotros como padres asumimos que no, pues no pueden ver mi fragilidad o que no me equivoco, estamos formando una imagen de nosotros como que intachable. ¿Por qué? Porque cómo ellos pueden acercarse con esa confianza, ¿no? Y para poder restaurar una relación. Miren, la restauración siempre implica dos partes, pero la restauración siempre implica dos partes, ¿no? Porque son las dos partes dañadas. Pero la liberación de un corazón amargado solamente implica de una sola parte. Tú decides en tu corazón sanar tu corazón, limpiarlo a través del perdón. Y es esa nuestra responsabilidad. Como padres que estamos aquí, nosotros de alguna manera, pues, no la llevamos muy bien con nuestros padres, ¿no? O sea, en el sentido de que la educación que nos brindó, la ausencia de ellos, la imagen paterna, que probablemente no la tuvimos nunca o la tuvimos pero no estuvo ahí. Déjame decirte algo, todavía en un momento dado pudiéramos nosotros sentir en nuestro corazón ese daño que hoy Dios quiere sanar tu corazón a través del perdón, a través de esa liberación que viene cuando decimos, Señor, ayúdame. Ahora, la Biblia nos da muchos ejemplos que nosotros podemos considerar, porque si nosotros somos negligentes en lo que acabo de mencionar, déjenme decirles algo, lo vamos a lamentar toda la vida. Y evidentemente nosotros tenemos un ejemplo en la Biblia, que hace rato les mencionaba, David y Absalón. Miren, David era el rey de Israel. Esto implicaba que
tenía muchas ocupaciones. O sea, imagínate ser rey, todas las ocupaciones que tenía para gobernar. Esto lo llevó a no invertir tiempo en la vida de su hijo, pero su descuido le costó caro. A Absalón, como todos lo sabemos, su propio hijo buscó e intentó arrebatarle el trono. Ahora todos pudiéramos decir, oye, pero ¿qué clase de hijo es ese? ¿Qué clase de hijo es aquel que busca dañar a sus padres? El que tiene un corazón malo, ¿no es cierto? Pero el corazón malo de Absalón se debió, en el caso de David, en que David cometió la falta de atención a su hijo. No prestó atención a él, se olvidó de él. Y si es verdad, no le faltó nada a su hijo. Y tal vez David pensó como muchos de nosotros como padres en la actualidad, en darles lo que nosotros no tuvimos cuando éramos niños. Y es cierto, David, recordamos que él pastoreó las pocas ovejas de su padre, y Absalón no tuvo la necesidad de cuidar a las ovejas como David. O sea, Absalón corrió, hermanos, en los palacios de un rey, en los palacios, en los pasillos del palacio. Absalón corría. Él tuvo sirvientes a su disposición. Hermanos, su papá era el rey David. ¿Te imaginas el rey que más reconocido a través de la historia? El reinado de David se considera todavía como una época dorada de todo lo que consiguió y conquistó. Era el hijo del rey David. Tuvo el mejor camello de su época. Pero ¿de qué le sirvió? ¿De qué le sirvió si no tuvo a su padre? La negligencia de David en la falta de invertir tiempo en su hijo lo pagó caro, porque Absalón terminó perdiendo la vida. Y cuando Absalón perdió la vida, dice la Biblia que David lloraba y gritaba, Absalón, Absalón, hijo mío, Absalón. ¿Te imaginas el dolor de ese padre desgarrado? Miren, cuando un padre muere, se llama que el niño es huérfano, de padre o de madre. Y así sucesivamente, pero cuando un hijo muere, todavía no encuentran qué palabra puede describir la ausencia de una pérdida tan grande. ¿Te imaginas perder a un hijo? Hace algunos años, yo recuerdo que estaba en un hospital y estaba con una mujer ya de unos 50 años y su hija estaba internada y el doctor decía, miren, yo no soy Dios, yo no sé si vaya a vivir o vaya a morir. Yo platicando con la señora me decía algo que todavía lo traigo en mi corazón. Y él me dijo, mira, todos como padre esperamos que nuestros hijos nos entierren, pero nunca imaginamos como padre enterrar a un hijo. No estamos preparados para eso. Y Absalón fue su caso. Absalón, Absalón, hijo mío, Absalón. ¿Te imaginas el dolor, ese desgarramiento en su interior? Su hijo, el hermoso, su hijo, el que era el próximo probablemente, imagínate, murió por la falta de atención de un padre que andaba muy ocupado. Cuando vemos estas historias, como la de Absalón, como la de muchos adolescentes que están en prisión porque a lo mejor mataron, porque robaron, surge una pregunta, que es, ¿qué hicieron los padres para que resultaran así los hijos? Pero déjenme decirles algo, el problema no es necesariamente lo que los padres hicieron, sino lo que no hicieron. Lo que no hicieron. No tuvieron tiempo para ellos, no tuvieron tiempo para escucharlos. Estaban demasiado ocupados en sus prioridades que dejaron al final y desatendieron a esos hijos que cuando crecieron se convirtieron en un Absalón. Nosotros no podemos permitir que la sociedad y la cultura en la que vivimos nos arrebaten a nuestros hijos. No podemos permitirlo. Porque es nuestra responsabilidad como padres poner manos a la obra, activarnos, realmente considerar y ser conscientes en la responsabilidad que tenemos delante de Dios al cuidado, a la crianza de nuestros hijos. Miren, varones que me escuchan, la responsabilidad primaria que tenemos nosotros, en primer lugar, es amar a nuestra esposa. Amar a nuestra esposa. ¿La amas con todo tu corazón? Sabemos que Dios es todo nuestro corazón,
Pero dejemos a un lado, Dios es otra cosa, ¿no? Dios tiene todo nuestro corazón y todo nuestro ser. Pero Él nos manda en su palabra amar a nuestra esposa con todo nuestro corazón, con todo lo que podamos, porque dice, así como Cristo se entregó, y entregarse es morir por ella, como decía, morir. ¿No es cierto? ¿Estás muriendo por tu esposa? ¿O el orgullo te impide reconocer que obramos mal? Esa etapa, ese proceso es difícil. Pues déjenme decirles, varones, va a doler. Pero después, miren, va a sanar. ¿Por qué? Porque vemos que realmente no somos los intocables. También nos equivocamos. Por eso, cuando Abraham, Sara le aconsejó a Abraham, Dios le dijo, escucha a tu mujer. Y hay algunos que no escuchan a la mujer. Y miren que el escucharla nos va a ayudar mucho en nuestras vidas. Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos ver en primer lugar es amar a nuestra esposa. En segundo lugar, la crianza de nuestros hijos. Esa es la prioridad de nosotros como hombres. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Fíjense, los que presentaron ahorita a sus hijos, la responsabilidad que cae sobre ustedes. Reconocer que lo que a hoy se ha hecho, van a asumir la responsabilidad que les toca como padres. Si no, no solo Dios les va a demandar a ustedes, sino les va a demandar a todos nosotros como padres. Cierren sus ojos ahí donde están. Así con tus ojos cerrados, miren, vengamos al trono del Señor. Vengamos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vengamos ante el trono de Dios. Y tengamos la confianza que, así como Él habló con Jonás, así como Él fue paciente, Él es paciente con nosotros también. Y Él sabe que no le hemos hecho muy bien. Él sabe que hemos reprobado en muchas ocasiones, que hemos ofendido no solo a nuestros hijos, a nuestra esposa, sino que hemos ofendido a Dios. Él sabe que sin Él no tenemos rumbo fijo. Sin la guía de su palabra, vamos a fracasar como padres. Vamos a errar en el blanco. Es por eso que en esta hora, todos los que somos padres en este lugar y los que nos están escuchando en las redes sociales, vean la gran responsabilidad que tenemos en nuestros hombros. Que el día de mañana el Señor nos va a demandar no cuántas casas tuviste, no qué éxito tuviste. Nos va a demandar qué hiciste con lo que te encargué, tu familia. ¿Qué hiciste con tu esposa? ¿Qué hiciste con tus hijos? Pero al final, cada quien va a priorizar de acuerdo a lo que ame más. Señor, hemos pecado delante de ti. Te hemos ofendido. Hemos fallado como padres. Hablando de madre y padre, hemos fallado, Señor. Nuestros hijos los están educando las redes sociales, los están educando los falsos maestros en las escuelas. Perdónanos, Señor, por no tomar el papel que nos corresponde. Perdónanos porque nos hemos desviado totalmente de tus caminos, porque me he dado cuenta que he pecado delante de ti. Ya no asisto a lo mejor a la iglesia, ya no leo tu palabra, ya no he orado. Me he enfriado tanto
que ahora mis hijos y mi esposa pueden ver qué tan frío soy, porque el trato que les he dado no ha sido el más adecuado. La instrucción a mis hijos no ha sido la más correcta. Señor, perdónanos. Limpia nuestro corazón, Señor. Limpia nuestra mente, nuestras ideas. Ayúdanos, Señor, a crecer y a madurar como padres. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos que tú nos guíes, que tu gracia sea suficiente para con nosotros. Nos ponemos en tus manos y te damos a ti toda la gloria y toda la honra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. En los cielos busqué por las olas, ni siquiera mi alma por ti, Señor. Si hay marching, yo tengo sed de ti y solo a ti puedo estar. Share,